Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días. En nombre de la Quinta Cátedra Global, les damos una muy cordial bienvenida a la charla Oportunidades de Estudio y Beca con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana, para la cual contamos con la especial participación de Alejandro Mauricio Paz, encargado de la movilidad estudiantil en el campus de Santiago. A continuación los dejamos con Alejandro. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, Natalia. Muy buenos días para todos. Qué gusto el poder estarme comunicando con ustedes. Efectivamente, soy Alejandro Mauricio. Yo soy el encargado de la Oficina de Movilidad Estudiantil en el campus de Santiago, de Camaima. Y bueno, vamos a estarles presentando un poco de lo que es nuestra universidad ubicada en la República Dominicana. Entonces, me voy a preparar para compartirles pantalla y que lo puedan ir viendo. Vamos a ver. Que ahí deberían estar viendo. Y completo. Sí se ve, ¿cierto? Sí, correcto. Perfecto. Pues desde ya la bienvenida a lo que es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Nosotros estamos ubicados en la República Dominicana, que es entonces una isla que compartimos, curiosamente. Es una isla, pero la compartimos con otro país, con Haití. Y bueno, estamos ubicados también en la parte del Caribe, del continente americano. Cualquier preguntita que ustedes tengan la pueden ir dejando a través del chat y más adelante con gusto la vamos a estar respondiendo para ustedes. Las gracias a ustedes. Aquí podemos ver el mapita que tenemos. El lado derecho de la isla es donde está ubicada la República Dominicana, que es el avioncito negro de la parte superior, ¿verdad? Nos vamos ubicando un viajecito hasta donde están ustedes. Les comento sobre nuestra universidad. Acá tenemos el mapa del país de la República Dominicana y tenemos dos campus de Pucamaima. Santiago, que es la parte norte o viene siendo también conocida como la capital de la zona norte del país, Santiago de los Caballeros, y aquí tenemos la sede de la universidad. Y en Santo Domingo, que es la capital de la República Dominicana, entonces tenemos otro campus, el campus de Santo Domingo, como le llamamos, y esos son los dos espacios que tenemos a nivel universitario. Somos la número 1 en el ranking de Wometrics del año 2020, o sea, muy reciente. La primera universidad privada del país. Somos la primera universidad también con patente internacional, ya tenemos 2, y eso es muy importante para nosotros, puesto que a nivel de educación superior no solía haber tanto desarrollo como en el área de investigación. Últimamente ha aumentado bastante en los últimos años y bueno, actualmente nosotros somos de los que estamos liderando esta parte. Somos la universidad mayor ganadora de fondos de investigación por parte de los concursos que realiza el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la MECIT como se conoce. Cada año somos los líderes y a través de eso pues ampliamos todo lo que tiene que ver con la cantidad de investigaciones, con los centros de investigación que tenemos, el compartir información con otras universidades, y estamos en el top 3 del QS Ranking a nivel del país también. Un poquito en cifras, los dos campus que mencioné, Santiago, que viene siendo la sede donde yo me encuentro actualmente, Santo Domingo, que es nuestra otra sede, que es en la capital de la República. Contamos con 25 carreras, más de 30 ofertas para posgrado, 4 facultades, de las que son Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la Salud. Ya más de 70,000 egresados, vamos por la graduación número como 105, me parece que vamos, y más de 140 convenios académicos internacionales que tienen que ver para aspectos específicos, para movilidad, para investigación, etcétera, y más de 30 redes universitarias, de las cuales también compartimos unas cuantas con la universidad de ustedes. Aquí vamos a ver un pequeño videíto de lo que viene siendo nuestra universidad, para que vayan conociendo, se vayan adentrando y familiarizando una vez que puedan
Dios mediante asistir y tener la experiencia con nosotros. Así que si no se escuchase, me dejan saber, por favor. Muy bien, y pues ahí hemos podido ver un poquito de lo que es el día a día, la vida acá universitaria en la Pucamaima, como le decimos cariñosamente a nuestra universidad. A mí me encanta, yo soy egresado, estudié mi licenciatura acá, soy psicólogo en este caso, la maestría, he trabajado durante mucho tiempo acá, o sea que si tienen alguna pregunta me la pueden hacer y muy probablemente les pueda contestar, sobre todo desde el punto de vista de la experiencia de estar acá en la universidad, así que con gusto, anímense por favor. Algunas características del campus: la primera institución privada de educación superior en República Dominicana, fue fundada en el 1961. Es histórico incluso la fundación de nuestra universidad por el hecho de que fue justo un año después 1962. Fue justo un año después del asesinato de un dictador que tuvimos, Rafael Leónidas Trujillo. De hecho, se dice que es uno de los dictadores más sangrientos que tuvo Latinoamérica.
Él estuvo gobernando durante 31 años, de 1930 a 1961, y pues a raíz de todo lo que permitió que ya no se tuviese esa dictadura en nuestro país, fue el surgimiento, la ampliación del sistema educativo, de mayor oportunidades, y de ahí surge entonces lo que es esta universidad en el 1962. El campus de Santiago, que es la sede, tiene una extensión de 950.000 metros cuadrados. Es muy grande, no sé en comparación con qué ustedes lo pueden tener, pero es muy chulo. Acá para ir de un edificio a otro hay que caminar. Es sumamente seguro. Muchas personas vienen a recrearse, a caminar, a compartir, a hacer ejercicio, porque el campus lo facilita. Y constituye entonces un pulmón ecológico, tanto de la región norte, en la que estamos ubicados, y el campus Jardín es precioso. Nos gusta mucho enfatizar en los recursos naturales que tenemos, en la naturaleza, en los animales. Tenemos caminos de plantas, de árboles endémicos, o sea que es realmente bello el poder venir a estudiar, el caminar entre una clase y la otra. Es hermoso el campus de Santiago. En el campus de Santo Domingo, entonces, es interurbano. Dígase que son varios edificios que tenemos. Está céntricamente ubicado en la capital de la República Dominicana, que es Santo Domingo. Y si bien ahí no es un campus cerrado, pero es muy chulo, es una forma distinta de tener la experiencia universitaria. Siempre nuestros estudiantes, ya sean los locales o los internacionales, le encanta mucho por la facilidad de conexiones que hay para las actividades, para los lugares que se desea visitar. O sea que dependiendo de lo que ustedes gusten, tenemos dos opciones que igual van a tener un muy buen nivel académico, una muy buena experiencia, ¿verdad? Pero ya ustedes deciden cuál de los dos quieren. Así que tenemos ambas opciones. Acá podemos ver un poquito de las imágenes que tenemos del campus, de la naturaleza. Nos enorgullece mucho realmente nuestros campus, la familia universitaria, nos sentimos muy identificados, y a nivel de República Dominicana somos muy reconocidos, tanto egresados, personas a nivel internacional ocupan puestos importantes. A nivel nacional actualmente, otro de nuestros orgullos es que muchas personas en la sociedad civil e incluso en el gobierno actual, que inició en agosto del año pasado, dura 4 años el gobierno en la República Dominicana, muchas personas en puestos importantes, ministerios, direcciones, incluyendo la vicepresidenta actual, son parte de la familia universitaria. Han sido o egresados, o docentes, o personal administrativo, e incluso la vicepresidenta actual, ella salió de ser nuestra vicerrectora directamente a la vicepresidencia. Hizo campaña, pudo ganar y se encuentra allá. O sea que nuestra universidad tiene un impacto importantísimo a nivel de lo que es el país y la región también. Algunos edificios, algunas hazañas que tenemos. Contamos con edificios diversos, tanto para la docencia, la investigación, deportes. En el campus de Santiago tenemos todo un área muy verde, muy amplia para realizar diferentes deportes. En Santo Domingo, entonces, tenemos diferentes salones que también permiten la actividad deportiva. Edificios administrativos, dentro de los que se pueden destacar un centro de simulación para la Facultad de Ciencias de la Salud. Esto tenemos tecnología de última, una chulería. O sea, tenemos unas máquinas, yo no soy de medicina, pero lo he visto. Nada más de verlo me llama la atención y quisiera yo hasta estudiar eso. Unas máquinas en las que tú le das unos botones, se proyecta el cuerpo humano, lo puedes ir moviendo, ves las partes, te lo va presentando, te da características, o sea, una chulería a nivel de tecnología. Tenemos un laboratorio de nanotecnología. En este es un orgullo para nosotros también, porque ahí fue que se descubrió, se desarrolló la primera patente de una universidad de República Dominicana a nivel internacional, y actualmente ya tenemos 2 patentes de ahí mismo. Tenemos set de televisión, laboratorios, estación de radio que se transmite a nivel nacional también. Se hacen muy buenas producciones. No son espacios gigantescos a nivel de película, ¿verdad? En República Dominicana sí se desarrollan producciones importantes
a nivel de película, pero bueno, también para eso nosotros desarrollamos esta carrera de comunicación y tenemos entonces esta facilidad para nuestros estudiantes. Cámara de GESEL, en este caso para psicología, ¿verdad? Que es el espacio en el que pues, se puede desarrollar una consulta y del otro lado están los estudiantes viendo cómo se desarrolla, aprendiendo, tomando notas para que sea más completa la experiencia. Y si alguien no tiene mucho la idea o no es del área de psicología, un ejemplo puede ser cuando ustedes ven en películas de detectives, por ejemplo, que están interrogando, ¿verdad? Y del otro lado están quizás un testigo y no lo pueden ver, eso es una cámara de GESEL, eso es lo que funciona. Laboratorios de realidad virtual y realidad aumentada, tenemos investigaciones en esta rama, con tecnología, aparatos chulísimos, se ha desarrollado desde este laboratorio también aplicaciones para tratar cuestiones relacionadas a fobias, principalmente en población dominicana, a nivel también local de la región, y se está extrapolando estas investigaciones a lo que viene siendo el sector comercial, lo cual pues es muy positivo, cómo se va conectando el sector educación superior, la investigación, ¿verdad? Toda esta parte, con el sector económico y de desarrollo, en este caso también para la salud. Un centro de investigación de biología molecular, este ha sido uno de los últimos edificios, de hecho se inauguró en febrero pasado y es de último, o sea, la tecnología es brutal. De hecho, tiene una capacidad tan avanzada que pudieran desarrollarse lo que vienen siendo las vacunas, por ejemplo, ahora para el coronavirus y eso, se puede desarrollar, si se aumenta la capacidad, pues se aumenta la producción también, pero a ese nivel es que se tiene este centro de investigación. Sirve tanto para los estudiantes de grado, para las investigaciones de maestría y posteriormente de doctorado, así como para dar apoyo a la logística, a todo lo que tiene que ver también con la detección actualmente de positivos para PCR y otras cosas. O sea que también damos un servicio a la comunidad y la universidad, nuestra Pucamaima, siempre desde su concepción está muy orientada hacia la sociedad. Prácticamente todas las carreras tienen de manera obligatoria, ya sea pasantías, prácticas, las clases de manera específica, una diversidad de actividades distintas que van enfocadas hacia la sociedad. O sea que nosotros siempre estamos aportando, dando mucho de lo que somos. Zona deportiva con espacios, tenemos muchos deportes, entre ellos béisbol, softball, judo, karate, tenis de mesa, tenis de campo, fútbol, baloncesto, voleibol, natación, campo y pista, muchísimo. Se puede practicar demasiadas cosas, vuelvo y repito, en un ambiente muy seguro y también nos gusta mucho y sentimos orgullo porque nuestros equipos universitarios suelen ser líderes a nivel de las competiciones interuniversitarias. Hemos tenido incluso estudiantes que son selección nacional en su deporte, están con nosotros, practican y son parte también del equipo universitario, han ido a las universiadas, ¿verdad? Como se conocen, estas competencias que vienen siendo como los olímpicos entre universidades a nivel internacional también. Hemos tenido atletas olímpicos que están con nosotros, o sea que nos encanta poder desarrollar esta parte, lo deportivo, lo cultural, lo académico, todo este conjunto nos encanta. Ya les comenté la primera patente internacional, que ya tenemos 2, la mayor ganadora de fondos de investigación, y el gran número de egresados de la familia universitaria, tanto a nivel civil, de la sociedad civil, como en lo que es la parte del gobierno. Aquí podemos ver un poquito de los edificios. En la parte izquierda tenemos el laboratorio de biología molecular, que les comenté hace un momento, capacitado de última. En la imagen del centro tenemos entonces parte del campus de Santiago. Es un campus muy verde, es un campus muy grande, 950.000 metros cuadrados. Tenemos múltiples edificios, como pudimos ver en el video, todos los salones, el gimnasio. O sea, wow, se puede hacer vida aquí adentro. Es súper seguro y me encanta. Lo digo desde la experiencia todavía, recordando las vivencias de la carrera. Y en el lado derecho tenemos unas imágenes de lo que es la cámara de GESEL. La parte de arriba, entonces, sería el salón, el espacio donde se llevaría a cabo el desarrollo de la actividad. En la parte baja se puede ver el otro lado del salón, donde estarían los estudiantes tomando notas y aprendiendo
las técnicas entonces que el profesor va desarrollando. Pero vamos también a ver un poquito de la República Dominicana, porque, ok, maravilloso la Pucamaima, genial, pero ¿dónde está ubicada? ¿Qué ofrece el país también? No solamente nos gusta, sobre todo desde la Oficina de Movilidad Estudiantil, ¿verdad? En la que tengo el honor de ser el encargado acá en el campus de Santiago, nos gusta que los estudiantes puedan tener esa combinación maravillosa de la experiencia académica, de todo lo que ofrecemos a nivel universitario, pero que lo puedan complementar conociendo nuestro maravilloso país. Aquí vamos a ver este videito que espero que de verdad les guste tanto como yo amo este país. Oh, a ver. Ahora sí. Todo en ti me gusta. República Dominicana lo tiene todo. ¡Wow! A mí me encanta mi país, la verdad que sí. Le voy a dejar ese fondito para comentarles algunas cositas chéveres del país. Se tiene cercanía. Para nosotros, esto es como aspectos culturales, como tips, un compartir culturales, esta partecita que les voy a decir. Para nosotros, dependiendo de dónde vivas también, naturalmente, pero distancias, por lo menos para alguien de Santiago, que es donde yo estoy, distancias quizás mayor en tiempo, de 2 horas, ya empiezan a ser un poquito largo. Lo digo esto porque siempre es chévere y con estudiantes internacionales hacemos comparaciones, dependiendo de dónde procede, ¿verdad? A veces 2 horas dicen, no, pero eso es lo mismo que yo hago en mi ciudad, eso está súper cerca, y nosotros como, 2 horas, wow, bueno. De la capital a Santiago, que es una distancia, una de las rutas principales, se suele tardar 2 horas. La capital tiene muy cerca playa. Santiago, que está en la zona norte, tiene la playa más cercana como a 1 hora 40, aproximadamente 1 hora y media, dependiendo de qué tan rápido manejes, ¿verdad?
pues alrededor prácticamente de todo el país. Tenemos costa, a excepción de nuestro lado de la izquierda, ¿verdad? Del oeste, que compartimos la isla con Haití, en esa parte pues el territorio de ellos. Tenemos diferentes zonas, desde una parte fría, que es el pico más alto de la zona del Caribe, el Pico Duarte, hermosísimo esa ruta. Si vienen para acá, altamente les recomiendo que vivan esa experiencia de caminar esos senderos, poder llegar para allá, es hermoso, hermoso, hermoso. Tenemos Constanza, que es una zona de agricultura muy fría, bella, hermosa. Nuestras playas, zona norte, Puerto Plata, Cabarete, que se usa mucho para competiciones de deportes acuáticos de mar. Naturalmente Punta Cana, el destino número 1 de turismo del Caribe, uno de los principales también de los destinos turísticos ahora mismo en Latinoamérica. Nuestra zona colonial, ahí hubo unas cuantas imágenes. A mí es uno de los lugares favoritos. La zona colonial es hermoso, hermoso, hermoso. Súper seguro, turístico, pero quizás no demasiado que te sientas incómodo. Puedes ver parte de lo que es pues el inicio del desarrollo del continente americano, visto desde la perspectiva, ¿verdad?, de los españoles y toda esa parte. No sé si como lo vean ustedes a nivel de conquistas y esa parte histórica, pero es hermoso ver los edificios, la Catedral Primada de América, los tipos de edificaciones coloniales del 1500 para allá. Es hermoso, hermoso y súper cómodo de poder visitar todas estas zonas. Se desarrollan muchas actividades de corte empresarial, turismo ecológico, turismo un poquito más de lujo. Tenemos muchos conciertos, obviamente esto en época que no estamos en pandemia, creo que se cae de la mata esa parte, ¿no? Pero se desarrollan muchos pasarelas también a nivel internacional, competiciones. Actualmente, incluso en las últimas 3 semanas, se han desarrollado como unas 10 competiciones de alto nivel deportivo, que incluso son clasificatorios para olimpiadas. O sea, imagínense el nivel de judo, me parece que arco y flecha, taekwondo, boxeo. Es hermoso el poder ver esto. Pueden asistir a esas competencias, pagan la entrada y asisten, o sea que pueden ver equipos de nivel internacional competir acá en la República Dominicana con fácil acceso de transporte, de las locaciones, de los precios también son cómodos para las entradas. Conciertos suele haber muchos, hemos tenido del tipo de música que tú quieras. Juan Luis Guerra es un gran exponente, si les gusta el merengue que se escuchó acá de fondo en el video, pueden ver un concierto de ellos. Calle 13, música electrónica, se arman unos conciertos chéverísimos, a mí me encanta. Si les gusta la parte del reggaetón, también se arma de reggaetón. Otros cantantes, no sé, tipo Enrique Iglesias, Maná cuando estaba en su época, los que son de un poquito más tiempo, lo que se imaginen viene para acá. O sea que realmente en el momento en el que ustedes puedan tener la experiencia con nosotros de intercambio, van a vivir una oportunidad muy, muy, muy chévere, ya sea del área que ustedes quieran. Gastronómico, pueden encontrar. Turismo interno, un poquito más a lo natural, se van a encantar. Conciertos, edificios, lo que sea, la van a pasar muy bien y, claro, estando en una de las mejores universidades. Acá un poquito de ejemplo de algunas universidades socias. Como bien mencioné al principio, tenemos más de 140 convenios internacionales, más de 30 redes universitarias, y por mencionar algunas, naturalmente Universidad del Norte, NYU, la Universidad de Nueva York, ¿verdad? San Ignacio de Loyola en Perú, la Politécnica de Timisoara, Complutense de Madrid en España, Rennes School of Business, una de las mejores escuelas de negocios del mundo, que queda en Francia, la Australia, Argentina, UQAM, Quebec en Montreal, Canadá, Miami en Florida, Estados Unidos. O sea que realmente tanto recibimos como enviamos estudiantes, como que tenemos trabajos y desarrollos en conjunto, proyectos a veces de investigación, de edificaciones, compartir informaciones para otros aspectos. O sea que siempre desde el inicio de nuestra universidad pues contamos con una visión internacional. Siempre contamos con un grupo importante de estudiantes del extranjero que están con nosotros y de estudiantes
de nuestra universidad que van a las universidades socias. Para que conozcan un poquito del sistema académico que tenemos, que sé que en Colombia por lo general es distinto, casi siempre tienen 2 periodos académicos, es lo que por lo general he escuchado. Nosotros tenemos 3 periodos académicos al año, le llamamos cuatrimestres, y tenemos una duración de unas 15 semanas aproximadamente. Nuestro primer periodo académico en el año académico Pucamaima es de septiembre a diciembre, es para nosotros el periodo 1. Después tenemos enero-abril, que es el periodo 2, y actualmente estamos en el periodo 3, que es de mayo a agosto, principios de agosto, como la primera semana aproximadamente. Esto para que ustedes se puedan ir ubicando y vean también cuál les va a ser más conveniente al momento de tener una oportunidad con nosotros. Tenemos en estos momentos, por la situación actual que vivimos a nivel internacional, todas nuestras clases son de manera virtual. Hay algunas excepciones en lo que son laboratorios, bajo las medidas estrictas de distanciamiento, de seguridad, ¿verdad? Y se espera que a partir de enero del próximo año ya se pueda volver con normalidad, Dios mediante, al aspecto presencial y a la recepción y envío de estudiantes. O sea que si ustedes desean proyectarse a partir de enero 2022 para una movilidad con nosotros a nivel presencial, pues genial, están súper a tiempo para hacer los procesos. Si deseasen participar a nivel virtual, tomar 1 o 2 materias, un cuatrimestre completo, toda la carga con nosotros, lo pueden hacer, todavía están a tiempo para septiembre-diciembre. Y ahí no habría inconveniente porque ustedes desde la comunidad de sus hogares, de su territorio, pues podrían cursar asignaturas con nosotros. Los documentos son sencillos, si es a nivel virtual, Cardex o récord de notas, como le llamamos nosotros, acá en Dominicana, llenar una ficha de informaciones generales, foto, un documento de identidad, ID, y las asignaturas que desean tomar, junto con una carta de postulación por parte de la universidad de ustedes, de origen. Esos son los documentos principales a nivel virtual. Esos mismos, junto con unos cuantos más a nivel presencial, y se entregan también presencial una vez llegan para acá. Todos los procesos se pueden avanzar de manera en línea, o sea que también es cómodo. Los visados también se obtienen una vez con la carta de admisión a nuestra universidad, y también es sencillo los procesos, no hay mayor dificultad en toda esta parte. Lo importante es hacerlo con tiempo, siempre, para no estar después con el corre-corre. Acá les voy a presentar un testimonio de unos estudiantes para que sepan, para que escuchen de manera directa de ellos lo que opinan sobre nosotros. Vengo de Francia, de la escuela School of Business. Estamos aquí para un intercambio con la escuela Pucamaima en Santo Domingo. Elegí Pucamaima por diferentes factores. El primero es que esta escuela está muy bien ubicada. Estamos en el centro de Santo Domingo. Es mi primera vez en el país y he elegido Santo Domingo porque en el extranjero solo se conoce República Dominicana por las vacaciones y quería ver en otro lado. Puca tiene todas las clases que estaban de acuerdo con mi carrera. O sea, es decir, todo lo que toca los temas de negocio, administración de empresas, comercio internacional también. Estoy cursando 4 clases, una de finanzas, de economía, de manejo de equipos y la última de métodos cuantitativos. Y lo que me gustó mucho es la dinámica de las clases. O sea, ustedes tienen un sistema muy particular, digamos, y muy diferente al sistema que conocemos nosotros allá en Europa. En Francia solo tenemos que escuchar al profe y no hay tantas interacciones, solo hablamos cuando el profe nos lo pide. Hace la clase en una forma de debate. Y aquí hay una relación especial entre el profesor y los alumnos y todos los alumnos en general. Bueno, yo me quedé al final como 5 meses aquí y la verdad vuelvo a Francia con recuerdos enormes.
con el tema del baile, esta cosa. Vamos a ver. Bueno, también yo recuerdo con amigos que vienen acá. Nos fuimos de vacaciones y la verdad, bueno, eso fue espectacular. Bueno, también imágenes, son paisajes, eso es verdad. Ustedes tienen un país hermoso, la verdad hermoso. Las playas, las montañas de Constanza. Bueno, si quieres venir a la Pucamaima, Tienes que saber que en las clases es como una familia, porque la gente se integra mucho y se interesa mucho en tu cultura. vas a encontrar clases de calidad con profes apasionados y con eso también vas a poder disfrutar de la vida. Y que la verdad que los dominicanos eso lo saben hacer. Qué bien la experiencia que tuvieron ellos. Muy bien. Les comento que desde la Oficina de Movilidad Estudiantil siempre pues le brindamos la oportunidad a nuestros estudiantes internacionales de que se sientan cómodos, dígase. Si aquellos que son un poquito más independientes, perfecto, realiza tus actividades. Si sales de la ciudad, avísanos simplemente como que este fin de semana voy a avisar para uno pues estar pendientes, pero tampoco es que le vamos a caer encima como que somos los papás y estamos todo el tiempo, que nos tienes que decir a cada rato por WhatsApp a dónde te moviste, o sea, no a ese nivel. Pero sí nos gusta pues tener un acercamiento, una seguridad que es importante naturalmente tenerla. Realizamos diferentes actividades de integración para la comunidad internacional con la local, y aquellos que se sientan un poquito, que desean un acompañamiento más de cerca, pues genial, constantemente nos llega información de diferentes actividades, estamos actualizando nuestra base de datos, nuestro calendario por cada cuatrimestre, y les decimos a estos estudiantes que están interesados, siempre les estamos alertando de las actividades. Mira, este fin de semana hay un concierto en tal lugar, te puedes ir en esta ruta, o sea que los guiamos. Nos ha pasado también que estudiantes nos dicen, mira, yo quiero conocer algo que sea como no muy turístico, pero que sea muy hermoso, pero que sea con estas características, que sea en la playa, y nos van diciendo nosotros, ok, perfecto, pues mira, esto es lo que te recomendamos, toma esta ruta, mejor te vas por aquí a esta hora. O sea que siempre tratamos de que lo que ustedes desean como experiencia, conocer, nos lo puedan confiar a nosotros en cuanto a su interés y los vamos guiando. Eso hace que la experiencia sea mucho más rica, mucho más personalizada, que no se sienten los estudiantes como encasillados en que obligatoriamente tienen que ser lo que nosotros digamos, pero si se quieren sentir un poquito más acompañados, pues también tenemos muchas oportunidades que brindarles a ustedes. Entonces, pues aquí en la pantalla tenemos nuestros contactos, nos pueden seguir en cualquiera de las redes en Instagram, tenemos la cuenta de Santo Domingo, es la misma oficina, pero en Santo Domingo. En la parte de abajo es la oficina a la que yo represento actualmente, en el campus de Santiago, nos pueden escribir. Y cualquier duda como sencilla, con gusto por el mismo Instagram, por Facebook que tenemos también, nos busca Movilidad Estudiantil Pucamaima, se las compartimos. Si ya es un proceso más formal, entonces ahí sí a través de su oficina de movilidad, su oficina internacional, ya postulaciones, preguntas ya quizás de asignaturas, horarios, cosas así más formales, sí tiene que ser a través de su oficina. Pero algo sencillo, con gusto nos pueden seguir, se pueden ir enterando de las cosas que realizamos y nos pueden tirar, como decimos nosotros, escribir por el inbox, por mensaje privado sin ningún problema. Así que, pues en verdad espero que se hayan motivado, que les haya gustado las vistas, la universidad, las oportunidades que ofrecemos para las diferentes carreras, y cualquier pregunta que ustedes puedan tener en este momento, pues con mucho gusto estoy en la mejor disposición para responderlas. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, por esta presentación. Creo que todos estamos encantados con República Dominicana y queremos irnos. Tenemos varios comentarios aquí de estudiantes interesados en hacer su movilidad. Entonces, bueno, te voy a ir haciendo las preguntas. Claro. Bueno, tenemos por acá una primera pregunta. ¿Puedo aplicar a todas las facultades como estudiante internacional? Bueno, aquí dependería un poquito de cuál es la carrera a la que tú perteneces y qué sería lo que tú deseas estudiar.
por lo general, un estudiante de intercambio se va a matricular, o sea, a inscribir en una sola carrera. Si se tiene la opción, si no te choca en cuestión de horarios, de tú tomar asignaturas quizás de otra carrera. No suele haber mayores problemas. Si te lo aprueban en tu universidad de origen, perfecto. Si no hay ese choque de horarios, se puede hacer. Pero por lo general se inscribe en una sola carrera. O sea que va a depender un poquito de ese recuerdo. Pero con gusto, si hay algún caso como muy particular, lo podemos tratar. Quizás son algunos tecnicismos, como en cuestión de nombres, pero no creo que haya mayor problema en tu tomar una amplia oferta de asignaturas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, también nos están preguntando si exigen un promedio mínimo para el ingreso a la universidad. Para estudiantes de intercambio, nos gusta que sea 3.0 sobre 4. Me parece que ustedes tienen un sistema de 5, si lo llevamos a 100, es aproximadamente 80, si también tienen quizás ese cálculo. Sobre 5 no sabría decirte, si cae como 3.5 más o menos, pero igual, si hay una postulación por parte de la universidad social muy especial, se puede revisar si no cumple con este índice y vemos las cuestiones del lugar. Pero por lo general nos gusta que esté en ese promedio. Eso o más. Perfecto. Igualmente nosotros también desde la Universidad del Norte, uno de nuestros requisitos también es que cumplan con un promedio específico, entonces también debe ir más o menos acorde al que exige la universidad extranjera. Genial. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Tienen oportunidad de beca para estudiantes internacionales? Interesante pregunta. Curiosamente es como política de nuestra universidad. Somos privada, pero sin fines de lucro. Eso es algo interesante. Somos una universidad católica muy enfocada hacia el apoyo a la comunidad y bueno, sin fines de lucro. Por esta parte nosotros como tal beca no ofrecemos, sin embargo sí hay facilidades para los estudiantes locales o que residen en República Dominicana de a través de otras instituciones facilitarles ciertos quizás financiamientos o becas por otras instituciones. En el caso de estudiantes internacionales, en el caso de la universidad de ustedes, una súper ventaja es que no nos tendrían que pagar como estudiantes internacionales. Comúnmente, cuando un estudiante realiza un intercambio, si lo hace como de manera independiente, paga como estudiante internacional y casi siempre son 2, 3 y hasta 4 veces más alto el precio que en comparación con el estudiante local. O sea que ustedes no nos pagarían directamente a ustedes, pagarían a su universidad de origen, pues a su precio local. O sea que esa sería como la ventaja en cuestión de costes económicos. Excelente, sí, de acuerdo a lo que nos mencionas, están exentos de pago en la matrícula de su universidad extranjera y en Uninorte también reciben una beca por aplicar una movilidad internacional y solamente estarían pagando el 30% de su matrícula aquí en la universidad. Entonces, una buena oportunidad para que realicen una movilidad. O sea, que esperan, ya vengan. Ojalá que lo único que estén esperando sea que llegue enero. Ojalá que sea eso. Que llegue enero para irse a República Dominicana. Claro, Sí. claro. Bueno, nos están preguntando si necesitan un permiso especial de estudio. Bueno, a nivel de aspecto legal o de migración, si lo llamamos así, si se requiere visa, tendría que ver si para estudiantes colombianos también aplica, porque pues varía por país. Pero comúnmente se requiere una visa que se consiga en el país de origen del estudiante. Esta visa, como es visa de estudiante, se otorga presentando la documentación de pasaporte vigente local junto con una carta de admisión de la Pucamaima. O sea que hay que hacer el proceso con tiempo para que nosotros enviemos la carta de admisión y con eso acuden a la embajada o consulado. Una vez están en República Dominicana, el estudiante extranjero durante el primer mes, antes de los 30 días, tiene que presentarse a la oficina de migración para solicitar un permiso de estudiante que te permite tener la estancia legal en el país hasta por 12 meses. O sea que esos serían los dos pagos y o procesos legales que tendrían que realizar. Después de eso, por lo general no tenemos inconvenientes, son procesos cómodos. También nos están haciendo una pregunta sobre la edad, si la edad importará.
No solemos tener inconvenientes. Sí, quienes son menores de 18 años, pues firmar los aspectos del lugar para salir del territorio. Nos lo tienen que informar a nosotros también si hay una situación por un estudiante menor a 18 años. Si es mayor de 18 años, no tenemos ningún inconveniente en ese aspecto. Bueno, una pregunta más. ¿Realizan recorridos turísticos con los estudiantes internacionales? Sí, tenemos diferentes actividades, varían por los cuatrimestres, o sea que no tenemos siempre las mismas. Y también varía un poquito dependiendo de los grupos y los intereses mismos. Tratamos de hacer como un sondeo, pero sí hacemos diferentes actividades. Turísticas, por ejemplo, hemos ido. Lo voy a ver desde el punto de vista de Santiago, ¿verdad? En Santo Domingo pues se hacen otras actividades por las cercanías y eso. Pero la zona colonial es un destino must para ir, de verdad. Playas cercanos. El Centro León es un centro cultural, un museo que hay que ir sí o sí acá en Santiago. El downtown también siempre hacemos recorridos, incluso turísticos. Hay un transporte muy curioso que le llamamos concho, tanto en Santiago como en Santo Domingo. Hacemos también ese recorrido. Tenemos estudiantes de apoyo, que son estudiantes voluntarios que colaboran con la experiencia internacional de quienes vienen para acá, y junto con ellos hacemos este tipo de experiencias, o sea que sí damos seguimientos y sí tenemos diferentes actividades, y también solemos tener actividades dentro del campus, Día Internacional, Semana Internacional, Café Internacional, como le llamamos, todo internacional, ¿verdad? O sea que siempre hay una interacción, oportunidades y actividades siempre hay, cada cuatrimestre. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, entonces esperemos que todos nuestros estudiantes interesados también quieran aplicar. Les recuerdo que nuestra convocatoria de movilidad internacional abre el próximo 25 de julio, entonces pueden hacer su aplicación. Y bueno, y lo ideal es que estén viajando a República Dominicana ya para finales de año, el próximo cuatrimestre que inicia. Claro que sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Te agradecemos mucho por aceptar esta invitación y también agradecemos mucho la participación de todos los asistentes que nos acompañaron en esta sesión de Cátedra Global. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por las preguntas. Los esperamos aquí, ya sea virtual desde un principio o presencial con las experiencias, Dios mediante, que toda esta situación mejore y podamos tener ese compartir más cercano. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y los esperamos, de verdad que sí. A ustedes, los invitamos a seguir conectados en la programación de Cátedra Global Virtual. Asimismo, los invitamos a que nos sigan en Instagram como @uninorteglobal y compartan su experiencia durante Cátedra Global Virtual. ¡Feliz día! Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.